Kelly, ven a mi oficina inmediatamente. Necesito discutir un caso contigo. La voz áspera del conmutador hizo que Kelly se sobresaltara en su silla. Cuando el director la llamaba, generalmente significaba problemas. Kelly echó un vistazo a su espejo de bolsillo, se alisó el cabello, respiró hondo y se dirigió a la oficina del jefe. El señor Brown, el recién nombrado director de la firma de consultoría, saludó a Kelly con el habitual desprecio en sus ojos azul hielo. Tenía solo 28 años, pero parecía más joven debido a su delicada complexión y su suave cabello rizado de color trigo. Al mismo tiempo, su inesperadamente baja y casi grave voz a menudo sorprendía a las personas cuando lo conocían. El señor Brown siempre estaba impecablemente vestido, como si representara a su compañía ante el presidente todos los días. Algunos empleados incluso sospechaban que parte de sus salarios, reducidos inesperadamente a principios de año, financiaban su vestuario. El señor Brown abiertamente odiaba a Kelly, en parte porque, solo 6 meses antes, ella había sido una simple limpiadora en su oficina. Kelly era, de hecho, un caso único, una persona que había ascendido desde lo más bajo hasta el puesto de subdirectora. Sin embargo, según el señor Brown, el antiguo director había cometido un grave error al contratar a una simple chica de campo para un rol tan crítico. Rectificaré este error pronto, en una semana como máximo, pensó el nuevo director mientras miraba a su subdirectora con claro desprecio. Buenas tardes, señor Brown, comenzó tímidamente Kelly, cerrando cuidadosamente la puerta detrás de ella. ¿Me llamó? Sí, confirmó el director con una sonrisa. Kelly, ¿sabes que en 5 días tendremos negociaciones importantes con Felsman Industrial? Estas negociaciones determinarán si puedes continuar en tu rol como mi subdirectora. Sí, he oído hablar de eso, respondió la chica en voz baja y suave. Por supuesto, estaba al tanto de estas negociaciones. Todos en la empresa sabían que Felsman Industrial probablemente nunca aceptaría hacer un trato con una firma de tamaño medio como la suya. Sin embargo, parecía que su jefe había hecho grandes esfuerzos para invitar a los representantes de esta marca distinguida a la mesa. El señor Segram te describe como un economista brillante con notables habilidades diplomáticas, continuó el señor Brown, entrecerrando los ojos. Sería una mala decisión de mi parte no dejarte demostrar tus habilidades en un caso tan significativo. Además, tus habilidades y acciones podrían potencialmente salvar a toda la compañía. El señor Brown pronunció la frase final con un dramatismo fingido, empleando aparentemente la humillación de su desafortunada subordinada. Kelly era consciente de hacia dónde se dirigía y eso la ponía aún más ansiosa. Señor Brown, me disculpo, pero creo que discutimos esto hace una semana. No estoy autorizada para llevar a cabo negociaciones tan importantes sin su presencia directa. Sería pura falta de respeto hacia la gente de Felsman Industrial. Además, en el último informe, presenté todos los posibles escenarios respecto a la cooperación con ellos como socios. Con todo respeto, señor Brown, es demasiado arriesgado. Si fallamos, todos los activos de la empresa podrían sufrir, lo cual no podemos permitirnos. Recuerde, ya perdimos el 20% de nuestras acciones en el mercado en julio. Kelly intentó razonar con el director, manteniendo su inherente gentileza y cortesía. Sin embargo, reconoció que un hombre como el señor Brown era poco probable que se dejara convencer por tales apelaciones. Y así fue. Mientras la joven explicaba la situación, el jefe literalmente la perforaba con su mirada, buscando el más mínimo error en cada palabra. No me digas dónde debo y dónde no debo asumir riesgos, estalló de repente el director. Créeme, soy muy consciente de la situación de nuestras acciones y de esa parte de los activos que, por cierto, usted perdió. Sí, no me mire así, usted dejó que sucediera. Kelly miró a Mr. Brown con incredulidad. Nunca se habría imaginado, ni en sus peores pesadillas, que la culparían de la estabilidad financiera decreciente de la empresa. Ella se había dedicado a mejorar las fortunas de la compañía, siempre persiguiendo los contratos más rentables y a largo plazo.
La acusación del director la tomó por sorpresa. Perdón, señor Brown, pero está fundamentalmente equivocado. El incidente ocurrió únicamente debido a... Kelly tartamudeó y Mr. Brown casi se acercó a ella en un gran y brusco paso. Continúe, termine su frase, Roberts, instó el director. Entonces, ¿de quién es la culpa? La subdirectora miró rápidamente a su jefe y se mordió la lengua. Por mucho que quisiera expresar todo lo que pensaba sobre él y sus habilidades, si pronunciaba una sola palabra, todo lo que acababa de estabilizarse en su vida llegaría a su fin instantáneamente. Callie tomó una respiración profunda y dijo en voz alta, el incidente se debió únicamente a circunstancias económicas externas fuera de nuestro control. Mr. Brown sonrió, sus ojos aún fríos y enojados. Bien hecho, Roberts, te detuviste a tiempo. Felicidades. Ahora escúchame, el viernes mantendrás las negociaciones finales con Feldman Industrial. Si tienes éxito, conservarás tu puesto. Incluso podría darte un pequeño bono. Como dijiste, estamos en dificultades financieras, así que es importante ser moderados. ¿Qué pasa si las negociaciones no salen según lo planeado?, se atrevió a preguntar Callie, una pregunta audaz y peligrosa. Mr. Brown se sentó en su silla, cruzando las manos y mirando pensativamente a su subordinada. Si el acuerdo fracasa, considérelo el comienzo de unas largas vacaciones no remuneradas, declaró. Callie tragó saliva antes de aclarar, entonces, ¿está diciendo que me despedirá? Esta conversación ha terminado. Tengo otras tareas que atender, dijo Mr. Brown bruscamente y encontró interés en algunos documentos sobre su escritorio, dejando a Callie sin opción más que retirarse a su oficina en lágrimas. Estaba perdida, insegura de sus próximos pasos. Asistir a la crucial reunión de negocios era su única opción, pero se sentía como si estuviera firmando su propia carta de despido. Esa noche, mientras Callie caminaba a casa desde el trabajo, se encontraba perdida en sus pensamientos. La corta caminata hasta la parada del autobús le dio tiempo suficiente para reflexionar sobre su pasado y meditar sobre su incierto futuro. Kelly había crecido en una familia extremadamente empobrecida. Sus padres eran alcohólicos que bebían en exceso. No pasaba un día sin que Callie sacara bolsas enteras de botellas vacías después de sus padres. La niña ordenaba cuidadosamente las botellas de vidrio y plástico y luego las entregaba en un punto de recolección. También ayudaba a su madre con su trabajo como conserje, y esto le permitía a la pequeña Callie tener al menos algo de dinero para sus gastos, con el cual podía comprar algo para comer o ahorrar para comprar ropa que reemplazara la gastada. Debido a la constante desnutrición, Callie era dolorosamente delgada. La madre de Callie mostraba poca preocupación por alimentar adecuadamente a su hija, su padre no era mejor. A veces bebía tanto que no dudaba en levantar la mano contra su esposa o su hija. Aunque frecuentemente abusaba físicamente de su esposa, trataba de limitar lo que llamaba medidas preventivas contra la pereza con su hija a una vez al mes. Kelly, tanto como le era posible, toleraba el grave alcoholismo de sus padres y aún los amaba. Ella ordenaba su destartalado apartamento cuando sus padres salían a beber con amigos, e incluso intentaba preparar una comida decente por sí misma. Normalmente era un plato simple. Callie soñaba con la recuperación definitiva de su familia, pero por la noche llegaba el padre borracho. Trabajaba a tiempo parcial como cargador y luego como guardia de seguridad en la tienda local de cerveza, y el ciclo comenzaba de nuevo. Regañaba a Callie por defender el derecho de su madre a la sobriedad y la salud. La desafortunada mujer soportaba esto durante varias horas largas y agotadoras, llorando y lamentando su difícil vida a su hija. De sus recuerdos dispersos, la niña dedujo que antes de su nacimiento, la familia vivía cómodamente. No eran ricos, pero tampoco estaban en la miseria. Su nivel de vida cambió drásticamente debido a un desafortunado evento. El padre de Callie invirtió en bonos de alto riesgo usando su apartamento como garantía y él y su esposa lo perdieron todo. Poco después ocurrió una crisis que dejó a la pareja desempleada. Desde este punto,
comenzó su descenso gradual al abismo. Independientemente de donde se encontraran los desafortunados esposos, siempre eran engañados o intentaban estafarlos. Como resultado, en lugar de un salario adecuado, se quedaban con meros centavos que se gastaban cada vez más en cervezas y luego en tiendas de licores. La madre de Callie se preocupaba cada vez menos por su hija y pronto perdió todo interés en ella. En la escuela, Callie también tenía dificultades. Recordaba para siempre las miradas despectivas y los dedos señalándola de sus compañeros de clase, que solo se referían a ella como la hija de un borracho. Esto se debía a su apariencia y al olor a alcohol de su ropa. Los maestros la enviaban frecuentemente a casa de las lecciones antes de lo programado. Eran reacios a abordar los problemas que agobiaban a esta joven niña, encontrando más fácil simplemente ignorarlos al culpar a Callie por su falta de pulcritud y enviarla a casa a limpiar su ropa. En tales momentos, Callie deseaba desaparecer por la vergüenza y su sensación de impotencia. A pesar de su cuidadoso lavado de viejos suéteres, temía que el olor a alcohol la siguiera para siempre, como si se hubiera impregnado en su propio ser. Observando su lucha, los vecinos decidieron llamar a los servicios de protección infantil y pronto se presentó un caso contra los padres de Callie por incumplimiento de sus deberes parentales. En la corte, la pareja se comportó de manera agresiva, negando cualquier culpa e insistiendo en que su hija nunca se quejaba de negligencia. Pero el juez, experimentado, comprendió rápidamente la situación y, como resultado, les quitaron sus derechos parentales. Inicialmente, la madre de Callie lloró, pero eventualmente aceptó la situación, diciéndole a Callie que probablemente era lo mejor, ya que ahora alguien cuidaría de ella. La niña no esperaba tal reacción, pero recordaba muy bien lo doloroso que fue para ella en ese momento, cuando su madre realmente la había abandonado en favor de continuar su vida de borrachera. El padre de Callie, a su vez, ni siquiera miró a su hija. Parecía que le era completamente incomprensible por qué los habían detenido tanto tiempo, solo para ser informados de que sus vidas ahora serían más fáciles. Así, la joven Callie de 12 años se encontró inesperadamente en un orfanato, donde tuvo que reaprender las reglas de supervivencia en una sociedad desafiante de adolescentes rebeldes. Inicialmente, la niña tuvo dificultades en el orfanato. La introvertida y melancólica niña fue frecuentemente blanco de acoso por parte de los niños mayores y más audaces. Una vez que se enteraron de la familia de Callie, los huérfanos empezaron a tratarla de manera similar a sus antiguos compañeros de clase. Estos jóvenes problemáticos aprovechaban cualquier oportunidad para lastimar a la pobre niña, y ella a menudo se refugiaba en el baño para llorar y contemplar su próximo movimiento. Creía firmemente que represalias contra los niños malvados en última instancia la harían no diferente de ellos o, peor aún, como sus padres. Callie no quería perderse completamente en la agresión. Después de mucho pensar, decidió centrarse en sus estudios. Callie se dio cuenta de que solo la educación y una profesión respetada le proporcionarían un lugar en la sociedad y la libertad de vivir como deseaba, no como sus difíciles circunstancias dictaban. Se hizo una promesa a sí misma de no dejar que el miedo o la debilidad la dominaran y juró no reflejar a aquellos que la trajeron a este mundo, pero le robaron su infancia. Con estos pensamientos en mente, la joven Callie se embarcó con entusiasmo en su viaje educativo. Callie leía diligentemente todos los libros asignados por sus cuidadores y maestros, completando todas las tareas. Esta dedicación le ayudó a obtener buenas calificaciones, lo que le brindó una gran satisfacción. Durante este periodo, Callie conoció a una de las maestras del orfanato, Helen Bao. Sin hijos propios, Helen decidió dedicar su vida a los niños del orfanato, esforzándose diariamente por darles amor, afecto y el conocimiento necesario para la adultez. Helen se convirtió en una verdadera figura materna para Callie, quien mostró un verdadero cuidado por su bienestar, incluyendo lo que vestía y si había comido. Helen nunca regañaba a sus pupilos, en lugar de ello, ante situaciones inusuales o desagradables, mantenía una conversación con el niño, esforzándose por comprender sus motivaciones. El enfoque de Helen le ganó un inmenso respeto y afecto por parte de todos los niños del orfanato.
Ellos trataban de no molestarla innecesariamente. Al llegar al orfanato, el primer acto de Ellen fue quemar toda la ropa vieja de Callie. Inicialmente, la niña estaba aterrorizada por esto, porque estaban a punto de quitarle su única posesión valiosa, su ropa. No tengas miedo, la tranquilizó Ellen, estoy tomando tu ropa por razones sanitarias. No es adecuado para una niña encantadora como tú usar ropa tan andrajosa. Déjame tomarla y la reemplazaremos con ropa limpia y ordenada que disfrutarás usar. Kelly preguntó con sorpresa, ¿tienes ropa de mi talla? Pensé que todos aquí usaban ropa donada o de segunda mano. La cuidadora sonrió amablemente y ligeramente molesta, no solo eso. Aunque recibimos algunos artículos de organizaciones benéficas y algunas personas traen ropa de sus vidas pasadas, también tenemos ropa nueva para niñas bonitas como tú que vienen aquí a vivir. También tendrás tu propio estante separado para tu nueva ropa. Puede que no haya mucha, pero puedo garantizar que está limpia y que nadie la ha usado antes. ¿Estás de acuerdo? Callie respondió con una sonrisa agradecida. En sus 12 años, nadie le había hablado más amablemente que esta desconocida. Aceptó entregar su ropa gastada y le dieron un conjunto limpio y nuevo, una falda, medias, unas cuantas camisetas, una prenda de abrigo, ropa interior y pijamas con 2 pares de zapatos, zapatillas deportivas, pantuflas y botas de otoño con cordones altos. Callie se sintió como en el cielo, nunca antes había poseído ropa tan hermosa y en buen estado. Los pijamas, adornados con un alegre patrón de pollitos amarillos, la impresionaron especialmente. ¡Qué belleza!, exclamó con admiración. Es casual, se rió Ellen, sonrojándose ligeramente, pero me alegra que te haya gustado tu nueva ropa. La mujer se sintió un poco avergonzada, no esperaba que Callie encontrara tanta alegría en unos simples pijamas de franela y medias nuevas, y su admiración indicaba su percepción distorsionada de la realidad. Ellen se preguntó si los padres de Callie alguna vez habían notado las necesidades de su hija. Así, Callie encontró una amiga leal y mentora en su cuidadora, lo que hizo que su vida en el orfanato fuera mucho más fácil. Cada día tenía un desayuno caliente, un almuerzo sustancioso y una cena. Fue a la edad de 12 años. A los 12 años, Callie probó por primera vez el sabor del chocolate y los malvaviscos esponjosos. Además de sus nuevas experiencias dietéticas, Callie continuó su educación. Ellen notó su talento excepcional en matemáticas. Después de varias sesiones individuales, se hizo evidente que Callie tenía una aptitud natural para el análisis matemático y los cálculos complejos. Ellen le dijo esto a Callie y le recomendó que continuara sus estudios más allá del currículo escolar con lecciones adicionales y literatura especializada. Esto aseguraría un buen desempeño en la escuela y sentaría una base sólida para su inscripción en la universidad. Ellen había trabajado como profesora de matemáticas en el pasado y comenzó a darle clases adicionales a Callie 3 veces por semana. La chica estudiaba con gran dedicación, poniendo su corazón y alma en cada ecuación que resolvía. Al final, Callie se graduó de la escuela secundaria con honores y ese mismo año ganó un lugar en una universidad prestigiosa, a pesar de la feroz competencia. Ser admitida en la universidad con una beca completa trajo a Callie una inmensa alegría, quizás la mayor que había sentido. Gracias a sus logros académicos y sociales, Callie se convirtió en una celebridad local y la chica finalmente comenzó la vida maravillosa que había soñado durante su difícil infancia. Por supuesto, tuvo la fortuna de contar en su vida con personas no indiferentes como Ellen o su vecino que había llamado a los servicios de protección infantil. Sin ellos, quién sabe cómo habría sido su vida. Callie decidió centrarse en su nueva felicidad, eligiendo no pensar en los padres que la habían descuidado por el alcohol. Durante su último año en la universidad, encontró el amor. Un día, cuando tenía un descanso de 2 horas entre clases, visitó el parque local. Era un lugar popular entre los estudiantes, con sus senderos arbolados y su paisaje bien diseñado que recordaba a un campus universitario. El parque era un lugar popular para hacer picnics.
En cualquier momento del día, estaba lleno de gente, lo que lo convertía en un lugar cómodo para relajarse con un libro o disfrutar de un café mientras escuchaba a los pájaros. Callie encontró un lugar bajo un alto roble con una amplia copa verde que ofrecía sombra sobre un pequeño césped bien cuidado con hierba recién cortada. Extendió una manta vieja que llevaba en su mochila y se sentó. Luego, la chica sacó un libro de su bolsa, planeando disfrutar de una lectura de ocio antes de regresar al edificio principal para su última clase del día. El libro era un bestseller reconocido y Callie se sumergió inmediatamente en la intrigante trama. De repente, una voz agradable la llamó por su nombre. Callie, disculpa, ¿está libre este lugar? A Callie le tomó unos momentos procesar el sonido e identificar su fuente. Levantó la cabeza y encontró a un joven, un poco mayor que ella, con una sonrisa alegre, parado frente a ella. «Perdona, ¿me acabas de hablar?», preguntó Callie, parpadeando confundida. «Sí, me preguntaba si podía sentarme junto a ti, al otro lado del árbol. Es un buen lugar para leer y el sol no deslumbra los ojos», explicó. Inicialmente, Callie estaba desconcertada y luego suspiró aliviada. «Por supuesto que puedes. Este es un lugar público y un árbol público. Dudo que al árbol le importe que dos personas se sienten bajo él a la vez». El chico se rió de su torpe broma antes de presentarse. «Soy Lance Holden. Estamos en el mismo año, solo en grupos diferentes. Espero que no te importe mi curiosidad, pero he escuchado tanto sobre tus habilidades excepcionales en análisis matemático que tenía que presentarme». «Encantada de conocerte, Lance», respondió Callie amablemente, estrechándole la mano. «Soy Callie Roberts y no tengo ni idea de las leyendas que circulan por la universidad sobre mí». Lance volvió a sonreír y Callie notó que parecía relajarse. Lance parecía relajarse, como si hubiera estado nervioso por acercarse a ella, esperando algo diferente a una conversación normal. Lance resultó ser un joven encantador y un gran compañero. Discutieron una variedad de temas, desde la calidad de los juegos de mesa hasta el último episodio de una popular serie de verano mientras estaban sentados bajo un árbol. Kelly y Lance compartían muchos intereses, y a Callie le gustaba conversar con alguien que la entendiera. Su amistad floreció en un romance tierno, y les resultaba difícil pasar un día separados. Con Lance, Callie sentía que podía ser verdadera, vulnerable, la persona que necesitaba protección contra la dureza del mundo y cuyo amor valía la pena preservar. Lance estaba igualmente, si no más, enamorado de Callie. Prometió casarse con ella después de graduarse de la universidad, porque claramente estaban hechos el uno para el otro. La única preocupación que ensombrecía sus planes de boda era el comportamiento de los padres de Lance. Resulta que Lance provenía de una familia rica y respetada. Sus padres tenían negocios en la industria de materiales de construcción y no podían admitir que su hijo se casara con una chica sencilla del orfanato. Callie le había pedido a Lance que no revelara su pasado a sus padres, temiendo que eso tensara aún más su relación. Sin embargo, el señor y la señora Holden de alguna manera se enteraron del linaje de la potencial nuera. Naturalmente, estaban furiosos. «No habrá boda», exclamó el padre de Lance. «¿Entiendes? Tu novia proviene de una familia de alcohólicos. Esencialmente, te estás casando con una bomba de tiempo». «Papá, ¿de qué estás hablando?» «Sí, Callie no quería revelarte su difícil pasado. Pobrecita, ha experimentado más dificultades de las que te imaginas», defendió Lance a Callie. «No podríamos imaginarlo», de hecho, replicó la señora Holden. «Nunca nos emborrachamos ni quedamos borrachos bajo la cerca». «Mamá, deja de insultar a mi novia», replicó Lance, su ira aumentando. «No, tu madre tiene toda la razón», intervino el padre. «Lance, considera el tipo de hijos que podrías tener, dadas esas genéticas. ¿Lo entiendes?» Lance sacudió obstinadamente la cabeza. «No te molestes. No me convencerás de no casarme con Callie».
Tan pronto como recibamos nuestros diplomas, solicitaremos en la oficina de registro. Una vez más, sus padres quedaron sorprendidos por la determinación de su hijo. Independientemente de sus intentos de disuadirlo o de menospreciar a su futura esposa, no tuvieron éxito. La joven pareja se graduó de la universidad y comenzó a prepararse para su boda con gran entusiasmo. Los padres de Lance no tuvieron más remedio que aceptar la decisión de su hijo y permitirle construir su propia vida. Un día, Callie y Lance conducían por una carretera otoñal y húmeda, resbaladiza por la fuerte lluvia de la noche anterior. Callie necesitaba visitar el estudio para la última prueba del vestido de novia. El novio había insistido en pedir un vestido de novia a un diseñador de renombre, lo que causó algunas inconveniencias. Particularmente Callie tenía que visitar su estudio varias veces para probarse el vestido. Ese día, se apresuraban para completar la prueba del vestido antes del almuerzo. Todavía tenían que discutir los detalles de la cena festiva en el restaurante y el chef solo estaba disponible entre la 1 y las 3 de la tarde. Lance tuvo que acelerar para llegar a la tienda lo antes posible. De repente, se desabrochó el cinturón para quitarse la chaqueta, que estaba caliente para sentarse, y entonces todo sucedió con una velocidad increíble, pero Callie vio todo sucediendo como en cámara lenta. Aquí, el coche patina en una curva peligrosa y las ruedas giran en un ángulo antinatural con un fuerte chirrido. Aquí, Lance intenta con todas sus fuerzas sostener el volante, pero falla y el coche es lanzado a algún lugar más allá de la barrera de la carretera. Aquí, todo a su alrededor comienza a girar como si estuviera en algún barril infernal. La parte superior e inferior cambiaron repentinamente de lugar. Los fragmentos de vidrio de la ventana se clavaron con fuerza en su cara como si fueran 1000 pequeñas agujas afiladas. Después de eso, Callie sintió un golpe sordo en la cabeza y cayó en la oscuridad total. Recuperó la conciencia en una sala de hospital. Cuando le preguntó a la enfermera qué había sucedido, recibió una respuesta seca y concisa: accidente de coche. Tu prometido está en coma. No sabemos cuándo o si despertará. Esperemos lo mejor. Más tarde, un investigador del departamento de policía local reveló que su coche había derrapado en una carretera mojada. Su prometido, Lance, había sufrido múltiples fracturas y una grave lesión en la cabeza que lo dejó en un coma profundo. Callie, habiendo estado sujeta con el cinturón de seguridad, sufrió solo heridas leves, algunos moretones, un esguince y rasguños menores. Al ser dada de alta, Callie fue directamente a la sala de Lance. Sin embargo, fue detenida por sus padres, que parecían tan sombríos como nubes de tormenta. «Espera un momento, ¿a dónde crees que vas?», preguntó el señor Holden bloqueando su camino. «No eres bienvenida aquí». «¿Qué?». «Soy yo, Callie, la prometida de tu hijo», respondió ella. «Entiendo lo difícil que es para ustedes, pero Lance y yo estuvimos en el accidente juntos. Tengo derecho a saber su condición y lo que dicen los doctores». Callie levantó valientemente la barbilla, un gesto que había aprendido involuntariamente de su prometido. Pero la señora Holden le siseó a la chica: «¿Puedes creer su audacia, querido? Ella cree que tiene derechos. Ya no tienes un prometido. Si no hubiera sido por ti y tu maldito vestido, nada de esto habría pasado. Nuestro Lance aún estaría bien». La señora Holden sollozó en silencio y enterró su rostro en el pecho de su esposo. «Callie, por favor, déjanos», pidió tranquilamente el señor Holden. «¿No ves que ya estamos sufriendo? Nuestro hijo, tu ex prometido, ahora está en coma por tu culpa. Por favor, déjanos estar solos por un tiempo. Si cuando Lance despierte, puede que quiera hablar contigo. Pero por ahora, esto no tiene sentido. Por favor, vete. Te lo estoy pidiendo amablemente». Con el corazón pesado, Callie siguió las órdenes del señor Holden. Sabía que no podía hacer nada en ese momento. Todo lo que podía hacer era esperar a que su amado prometido despertara. Callie entendía el dolor que su familia estaba pasando, pero se sentía genuinamente ofendida por la forma en que la trataban sus queridos padres.
Ahora era obvio que no podían aceptar completamente la elección de su hijo. Durante las semanas siguientes, Callie pasó su tiempo en su modesto departamento, paseando de un lado a otro como un tigre enjaulado. La chica estaba lista para irrumpir en la sala del hospital, desesperada por ver a su amado, pero cada vez, el miedo de encontrarse con los padres de Lance en el umbral de la sala la detenía. Finalmente, incapaz de soportarlo más, fue al hospital. En lugar de visitar al doctor primero, Callie se dirigió directamente a la sala de su prometido. Para su sorpresa, la sala estaba vacía. Al volverse, vio a la madre de Lance frente a ella. La pobre mujer estaba tan pálida como la misma muerte, y su cabeza estaba cubierta con un chal negro de lana. «¿Estás satisfecha ahora, monstruo?», escupió lentamente la mujer cada palabra con odio. «Arruinaste a mi hijo y te atreves a mostrar tu cara aquí de nuevo. Bueno, si te atreves, entonces mira, admíralo». «¿Qué pasó?», preguntó Callie desconcertada. «¿Dónde está Lance?». «Lance, Lance está muerto, todo por tu culpa». Callie sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué dijiste?», susurró. «Lance está muerto. Ni siquiera pienses en aparecerte en el funeral. Si te acercas a nosotros, ordenaré a los guardias que te disparen como a un perro rabioso», advirtió la señora Holden. «¿Entiendes? Ahora lárgate. No quiero verte más». Kelly no discutió con la mujer afligida. Simplemente, como en una pesadilla, se dirigió lentamente hacia la salida. Callie nunca tuvo la oportunidad de asistir al funeral de su amado. Los padres de Lance no la invitaron y sugirieron fuertemente que enfrentaría graves consecuencias si se atrevía a siquiera mirar la procesión fúnebre desde la distancia. Callie pasó varias semanas en una profunda depresión, no podía comer ni beber y sufría de náuseas constantes, que pronto se descubrió no estaban relacionadas con los trágicos eventos en la vida de la chica. Al comprar una prueba de embarazo en una farmacia cercana, Callie descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría y miedo. ¿Cómo podría criar a un hijo sola? ¿Qué clase de madre podría ser dada su infeliz pasado? Estas preguntas la atormentaban. Más tarde, una visita al hospital reveló que estaba esperando gemelos. Esta noticia complicó aún más su situación. Necesitaba urgentemente encontrar un trabajo para mantenerse durante el embarazo y luego a sus recién nacidos. Los ahorros que ella y Lance habían guardado para su boda apenas eran suficientes para pasar el invierno, y lo que sucedería después era incierto. Callie estaba segura de una cosa: necesitaba salir de la ciudad rápidamente. Temía que los padres de su difunto prometido, al enterarse de sus nietos, pudieran intentar quitárselos. Después de empacar apresuradamente sus maletas, Callie compró un boleto de autobús y huyó a otra ciudad esa misma noche para evitar posibles acosos de la familia Holden. Con el dinero que le quedaba, Callie logró alquilar un pequeño pero acogedor apartamento y pronto hizo amistad con la chica del apartamento de enfrente. Jennifer era una chica amistosa, jovial y amable con quien Callie rápidamente desarrolló una buena relación. Le contó su historia, después de lo cual Jennifer respetó aún más a Callie. «No sé qué hubiera hecho en tu lugar», dijo Jennifer, sacudiendo la cabeza pensativamente. «Tu fortaleza es realmente admirable. Prometo ayudarte en todo lo que pueda. Ahora no estás sola, Callie. Juntas criaremos a tus hijos y encontrarás tu lugar en la vida». Kelly estaba agradecida con Jennifer por su amabilidad y comprensión, así que trató de mantenerse fuerte y no molestarla con sus dudas que una y otra vez surgían en su alma atribulada. Así, casi imperceptiblemente, pasó casi un año. Kelly dio a luz a gemelos, Zoe y Andrew, y Jennifer ayudó en todo lo posible, actuando como una segunda madre para los niños. Un poco más tarde, cuando Callie se recuperó del parto y comenzó a trabajar nuevamente, tomando todos los trabajos a tiempo parcial que podía, a menudo contrataba a una niñera y también contaba con la gran ayuda de Jennifer, quien entendía lo que era ser madre soltera con 2 hijos. Su madre también la crió a ella y a su hermana sin ningún apoyo.
Jennifer trabajaba de forma remota como editora de un portal de noticias y solo tenía que visitar la oficina unas pocas veces al mes, por lo que no tenía problemas para cuidar a los niños en ausencia de Callie. Callie veía a sus hijos pequeños solo 2 veces al día, temprano en la mañana antes de irse a trabajar y tarde en la noche cuando regresaba a casa. La chica no le tenía miedo a ningún trabajo. Lavaba pisos en oficinas y centros comerciales, trabajaba como lavaplatos en pequeños cafés y comedores, e incluso intentaba dar consultas sobre economía en el foro de la ciudad local. Aunque estos trabajos no pagaban mucho, le permitían mantenerse a sí misma y a sus hijos, lo cual era su principal prioridad. Kelly estaba increíblemente agradecida a Jennifer por ayudar a cuidar a los gemelos. Cuando fueron lo suficientemente mayores, los inscribió en un jardín de infantes local. A pesar de estar bien calificada, Kelly tenía dificultades para encontrar trabajo en su campo de economía. Cada vez que los posibles empleadores se enteraban de sus gemelos pequeños, rápidamente la rechazaban. Después de un par de meses de lucha, Kelly se resignó y decidió conseguir un trabajo como limpiadora en una empresa comercial y luego demostrarse a sí misma allí. De alguna manera, así fue como terminó en esa consultora en particular, donde la aceptaron sin mucha dificultad porque era difícil encontrar candidatos. Aunque realizaban bien su trabajo, los limpiadores y el empleado anterior se jubilaron este año. Por lo tanto, Kelly se convirtió en una opción conveniente y confiable para ellos. Sin embargo, Kelly misma tenía la vista puesta en el departamento de ventas, esperando convertirse en gerente eventualmente. Al principio, nadie en la empresa tomaba muy en serio a la limpiadora silenciosa pero educada. Kelly llegaba a la oficina todos los días, trapeaba el piso, aspiraba la alfombra, quitaba el polvo de los equipos de oficina y recogía y tiraba todo tipo de desechos de oficina. En resumen, no daba la impresión de ser una persona que entendiera algo de economía. Sin embargo, todo se decidió por casualidad. En una de las tardes, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido de sus lugares de trabajo, Kelly notó un informe trimestral en el escritorio del gerente senior. Había muchas cifras y cálculos de todo tipo, al mirar los cuales Kelly se dio cuenta de inmediato de que había un error grave en los documentos, que de faltar significaría condenar a la empresa a grandes pérdidas financieras. Kelly se quitó los guantes de goma y recogió los documentos de la mesa. También tomó un bolígrafo y se dirigió a la oficina del director. Afortunadamente, él todavía estaba allí, lidiando con los informes de otros departamentos. «Oh, Kelly, ¿qué te trae por aquí?», expresó el hombre con genuina sorpresa. «Pensé que terminarías de limpiar y regresarías con tus hijos». El señor Segran, el director de la empresa, era un hombre muy amable y decente. Kelly admiraba mucho su trato hacia todos en la oficina como iguales, desde los gerentes senior hasta el personal de limpieza. Hablaba respetuosamente con todos, nunca ostentando su estatus y sirviendo a los intereses de la empresa sobre los propios. «Disculpe, señor Segran», comenzó Kelly con cautela. «Noté un error significativo en los cálculos del gerente senior y pensé que debería revisarlo. Creo que incluso sé cómo corregirlo». El director frunció el ceño y preguntó: «¿Qué sabes tú de estas cosas? ¿Fuiste a la universidad?». 5 años en economía, graduada con distinción», respondió Kelly con una tímida sonrisa. Las cejas del señor Segran se levantaron sorprendido. Bueno, si ese es el caso, veamos el error que encontraste». Desde ese momento, el director vio en Kelly algo más que una limpiadora diligente y humilde. La reconoció como una brillante economista que podía resolver incluso los problemas más complejos. Varias veces, el señor Segran consultó con Kelly sobre asuntos financieros y luego, un día, la convocó inesperadamente durante las horas de trabajo. Kelly se preguntaba por qué la llamaron abruptamente a la oficina del director. Sabía que había dejado la oficina impecablemente limpia desde la tarde durante sus turnos. Las instalaciones siempre estaban en perfecto orden, simplemente no había nada por lo que criticarla. Cuando el señor Segran llamó a Kelly a su oficina ese día, pensó en algo más.
Había notado hace mucho tiempo en esta delgada limpiadora una empleada ejecutiva y sin objeciones. Así que estaba seguro de que su oferta inusual le daría una carga de optimismo y motivación sin precedentes. Entra, Callie, no tengas miedo, siéntate. El director hizo un gesto hacia una silla. La joven se sentó nerviosamente en el borde de la silla mullida. Te he estado observando por un tiempo, Callie, comenzó el señor Segran. Debo decir que estoy muy impresionado por tus habilidades analíticas. Has estado trabajando en nuestra oficina durante más de 6 meses y he decidido que es hora de que dejes de lado tus herramientas de limpieza para un trabajo más intelectual. Kelly, quiero nombrarte jefa de ventas, mi suplente. Me has ayudado muchas veces y creo que no podría encontrar un mejor candidato. ¿Aceptas? Callie se quedó sorprendida por la oferta del director. Ella nunca había considerado la posibilidad de convertirse en gerente senior o subdirectora. Estaría realmente feliz incluso con un puesto de gerente de ventas. A pesar de la sorpresa, fue una gran oportunidad. Por supuesto, señor Segren, su oferta es inesperada, comenzó Callie con cautela, pero estoy de acuerdo y estoy profundamente agradecida por su confianza. Créame, no le decepcionaré. Estoy seguro de que no me arrepentiré, Callie, dijo el señor Segren, estrechándole la mano y dejándola salir temprano ese día para prepararse para su nuevo puesto en la empresa. El señor Seguin la vio salir con una sonrisa de satisfacción. No tenía ninguna duda de que había tomado la decisión correcta. Así fue como Callie Roberts se convirtió en subdirectora, un papel que disfrutó enormemente. Le permitió aplicar plenamente sus conocimientos y sus años en la universidad fueron recompensados. En los 5 meses que trabajó en la empresa de consultoría, el entusiasmo y las habilidades de Callie llevaron a cifras de ventas notables en un corto periodo. Todos estaban complacidos con la estrategia económica de Callie, por lo que se sentía segura en su nuevo puesto. Los resultados de su trabajo hablaban por sí mismos. Parecía que la vida de Callie estaba mejorando. Sin embargo, la desprevenida madre de gemelos no se daba cuenta de que esto era solo el comienzo de otra serie de desgracias, aparentemente enviadas por el destino para probar la fuerza de su carácter. Un momento crítico llegó cuando el señor Seagron se enfermó gravemente debido a su edad y fue reemplazado abruptamente por un joven audaz llamado Anthony. El señor Brown, un pariente lejano de uno de los cofundadores de la empresa, se comportaba como un rey en la oficina central. No tenía reparos en derrochar el presupuesto y, si algún empleado se atrevía a desafiar sus acciones, era despedido de inmediato y reemplazado por alguien más obediente. Desde el primer día de su encuentro, al señor Brown no le gustó Callie. No le gustaba tener un adjunto que conociera bien las finanzas y entendiera todo lo que escribía en los informes, los cuales estaban destinados a confundir a sus colegas en la junta y ocultar los gastos extravagantes de la empresa. Más de una vez Callie le señaló los supuestos errores accidentales en las cifras, lo que enfureció al joven director. Al enterarse de que Callie había ascendido al puesto de subdirectora desde ser limpiadora, decidió deshacerse de ella, si no físicamente, entonces emocionalmente, comenzando a humillarla en cada oportunidad y destacando su menos que noble trayectoria profesional. Después de un fracaso en una próxima negociación, estaba seguro de que finalmente podría despedir a Callie Roberts. Mientras tanto, Callie se sentó en su oficina, continuando resolviendo amargamente, dándose cuenta de que el señor Brown había terminado efectivamente su carrera al asignarle la negociación con Feldman Industrial. Los representantes de esta empresa eran conocidos por ser inflexibles, desconfiados y casi obsesivos en la elección de socios comerciales. Kelly estaba casi segura de que no podría llegar a un acuerdo con Feldman Industrial, por lo que se preparó mentalmente para empacar sus pertenencias al día siguiente. Ser despedida parecía inevitable. A pesar de todo, todavía tenía que asistir a la reunión en el exclusivo restaurante ubicado en el centro de la ciudad. Apenas logrando prepararse y ordenar bocadillos y bebidas, observó cómo las puertas del restaurante se abrían y entraba toda la delegación.
La chica saludó a los representantes de la empresa e invitó a sentarse a sus posibles socios de Feldman Industrial, quienes emanaban un aire de peligro y astucia comercial, haciendo que Callie se sintiera como si estuviera enfrentando a una manada de lobos. Después de presentarse, se disculparon de inmediato por la ausencia de uno de los representantes clave de la empresa, pero aseguraron que se había retrasado por razones críticas y debería unirse a ellos pronto. El comienzo de las negociaciones resultó ser bastante nervioso e intenso. Callie fue capaz de proporcionar a los socios comerciales la mayor cantidad de información útil sobre su empresa, gracias a lo cual la conversación alcanzó un nivel mucho más constructivo. A mitad de las negociaciones, un miembro tardío de Feldman Industries entró en el restaurante y se dirigió a la mesa donde se estaban llevando a cabo las negociaciones. Al acercarse, saludó a todos y cuando Callie vio su rostro, le pareció que el aire en sus pulmones se agotó instantáneamente. La mirada asombrada en los ojos de Lance sugería que él también reconoció a Callie como su antigua prometida. Después de concluir sus negociaciones comerciales, que resultaron ser beneficiosas para ambas partes, y esperar a que sus socios se fueran, Callie y Lance entablaron una difícil conversación. «Callie, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste?», preguntó Lance con amargura. «No te dejé», respondió Callie tristemente. «Tus padres me dijeron que estabas muerto. Me prohibieron asistir al funeral». Abrumada por la emoción, Callie rompió en llanto, ocultando su rostro de las miradas curiosas de los clientes del restaurante. «Dios mío, qué mentira más vil y negra», exclamó Lance enojado, luego rodeó suavemente los hombros de Callie con su brazo. «Si me lo permites, nunca te dejaré ir de nuevo». Todo lo que Callie pudo hacer fue asentir en acuerdo, todavía tratando de controlar su torrente de lágrimas. Era como si el corazón de la mujer se hubiera volteado repentinamente, revelando al mundo todas las costuras que aún conectaban sus partes rotas entre sí. Pronto se reveló que los padres de Lance lo habían engañado, etiquetando a su prometida como una tramposa y difamándola ante el joven, que apenas se había recuperado de un coma. Habían afirmado que Callie lo había dejado por un pretendiente más prometedor, y Lance, en su ingenuidad juvenil, les había creído. Posteriormente, su familia encontró una esposa para el que creían cumpliría con los estándares de la familia de élite. Sin embargo, este matrimonio fue de corta duración y la pareja pronto se divorció. Es difícil expresar las emociones que Lance y Callie sintieron cuando sus corazones se reunieron, pero una cosa era segura, nada podría separarlos ahora. Cuando Callie informó a Lance que sus gemelos lo estaban esperando en casa, Lance se sorprendió y se llenó de alegría. «Gemelos, Dios mío, tengo hijos», exclamó alegremente, besando a su amada. Kelly solo sonrió, sin palabras. Renunció a la empresa de consultoría y a su codicioso director justo después de regresar de las negociaciones comerciales. Poco después de su partida, la empresa comenzó a enfrentar grandes pérdidas y eventualmente se declaró en quiebra. El señor Brown fue atrapado sobornando a un alto funcionario regional, lo que llevó a una seria condena de prisión. En cuanto a Callie, ella y su esposo, sí, finalmente se casaron, están criando a sus hijos y gestionando su nuevo negocio en la producción de muebles para niños. Los padres de Lance, al ver la felicidad de su hijo y conocer a sus nietos, se dieron cuenta de sus errores. Se disculparon y fueron perdonados. Ahora la gran familia se reúne como un grupo amistoso en todas las festividades familiares.